partir de ahora grabamos también. Muy guay. Y a todas las pepitas que nos estén viendo en el grupo de Facebook, si nos oís y nos veis, por favor, decidlo. A ver, ¿se oye? Sí, se oye. Muy bien. Bueno, para los que os vais conectando, ir poniendo vuestras preguntas en el chat y cuando Ruth acaba de contarnos todas las cosas tan interesantes que tiene que contarnos, le leemos las preguntas y que nos las conteste aquí en directo. Y bueno, yo quería empezar que Ruth se presente ella misma, que diga quién es, qué es lo que hace y por qué viene hoy a hablarnos de la danza del vientre. ¿Por qué? Pues A ver. soy Ruth Castell, presidenta de la Asociación Menades de Irta de Peñíscola, que está encargada de difundir la magia de la danza del vientre entre las mujeres. ¿Qué hago aquí? Porque me ha liado Raquel. Y os voy a contar cómo conocí a Ruth, no la conozco desde hace tanto tiempo. Yo no conocía las Menades de Irta y soy de muy cerca. Las Menades de Irta están en Peñíscola. Y cuando volví de Alemania me acordé que unas chicas que vivían por aquí cerca colgaron alguna vez unas fotos de vosotras bailando en algún evento de las Menades de Irta. Y yo tenía un problema, o tengo todavía un hándicap, que es que mi cuerpo está muy rígido, está muy estático. Y siempre había querido apuntarme a bailar, a aprender a bailar, para soltar mi cuerpo. Porque no solo al bailar, o sea, al bailar puedo hacer un teatro y bailar, pero a la hora de andar, a la hora de hablar, mi cuerpo estaba estático. Y cuando las veía a ellas, cuando os vi a vosotras, pensé, a lo mejor eso me puede ayudar. Y fue cuando os busqué, y la sorpresa fue que cuando os busqué, no hacíais solo baile. O sea, encontré un grupo que estaba abierto a tantas formas de crianza alternativa. Eso es lo que yo no me esperaba. Yo solo iba por el baile y cuando empecé a buscar en la web, en el grupo de Facebook, digo, pero estas tías, ¿quién son? Y fue ahí cuando te contacté a ti y estaba embarazada a punto de parir mi tercera hija ahí. Y yo pensaba que eras una alemana. Y te contacté, estaba a punto de parir, luego parí, se me olvidó, o sea, desconecté del mundo y cuando ya volví al mundo real otra vez, dije, hey tías, que yo quiero empezar a bailar. Y fue este verano cuando empecé intensivo para aprender un baile que ibais a hacer en Peñíscola. Pero bueno, eso fue mi principio y me gustaría que contaras tú un poco más. Porque claro, yo empecé por eso, por la estática, porque mi cuerpo está como enganchado, pero lo que encontré es mucho más. Es que uno de los beneficios es la elegancia de movimiento y la seguridad que eso te da para todo. O sea, yo esta entrevista hace 15 años no la hago. Ni esta ni Porque nada. Hablar en público, o sea, me ha cambiado la vida. Yo antes para hablar en público, para presentar un trabajo en la universidad o lo que sea, flores de vaca y me moría. Y ahora me da igual. Y creo que es la danza porque el exponerte, que es lo que al principio te da la sensación, ¿no? Al principio es como muchas alumnas que vienen y dicen, no, pero yo no puedo enseñar la tripa, ¿no? Esto es cada una, ¿eh? No puedo enseñar la tripa porque soy gorda, no puedo enseñar la tripa porque soy demasiado flaca, es que yo no tengo pecho, esto no me sale porque soy plana, esto no me sale porque tengo demasiado pecho. eso me llamó mucho la atención, es verdad. Que Sí, cuando cada fui una tiene allí, sí. lo suyo y para ella ese es el problema para no hacer danza del vientre. Es que todavía soy una niña o soy demasiado vieja o soy demasiado gorda, demasiado alta, demasiado baja, me arrastra la falda. Una de las Todas. cosas que llamáis la atención cuando entra en una clase vuestra es que hay mujeres de todas las formas y maneras, o sea, de todos los colores todavía no, pero de todas las formas y maneras y también edades. Y a mí me sorprendió mucho el hecho de ninguna de las que estamos allí tendrá el estándar que es el ideal de la mujer hoy en día en todas las propagandas. Sin embargo,
todas se movían como si fuesen las reinas, o sea, y se mostraban, se movían y se mostraban y se gustaban bailando delante de aquel espejo tan grande que hay en el templo. Eso es un proceso. Y lo del espejo, o sea, el primer paso es yo no puedo hacer danza del vientre porque lo que sea, me las han contado todas ya. Y luego el segundo paso es de tanto mirarte al espejo para practicar, o sea, alumnas que me han dicho, Ruth, me he comprado un espejo, o sea, yo no tenía espejo en casa. Eso me lo dijo una vez una alumna, me he comprado un espejo y me lo he puesto y me miro en el... Me lavo la cara sin mirarme el espejo y desde que vengo a danza me miro en el espejo. Cuidado, O sea, Sí, parece una tontería, pero no lo es. No lo es. Y es la aceptación y también el proceso es un poco como que aceptas a las demás, te aceptas a ti misma, dejas de juzgar a las demás y en consecuencia dejas de juzgarte a ti misma. Y cuando estamos actuando el primer día o cuando todavía no has venido nunca, piensas, yo nunca subiré a un escenario. Y luego hay una energía tan chula que realmente lo que esté pasando debajo del escenario no puede hacerte daño. Cuando estás ahí es como que no eres tú, eres danza y estás como protegida por esa tribu que te arropa y ahí ya da igual si eres muy gorda, muy flaca, muy alta, si tengo el flequillo torcido, es que da igual. Yo creo que es uno de los primeros sitios, o sea, ahora o sea, no recuerdo ahora ningún otro sitio que haya sentido tanta aceptación en el cuerpo de las mujeres. O sea, que estén allí todas y que se muestren así y se muestren así de orgullosas. Yo creo que no lo he vivido todavía en ningún sitio. Y lo que tú has dicho del espejo es súper importante porque parece una tontería, como, pero yo también tengo un espejo y también me miro por la mañana cuando me lavo la cara. Y no es verdad. O sea, hay tantas mujeres que no se pueden mirar al espejo, que van a hacer, por ejemplo, pilates, y voy a pilates, y a mí me dicen, pues yo digo, ¿por qué no te pones delante del espejo para ver cómo haces o sea, cómo haces el movimiento? Porque la profe te lo dice. No, no, es que a mí los espejos no me han gustado nunca. O sea, ¿qué significa que a ti los espejos no te han gustado nunca? Es que yo también estuve ahí. Entonces es como, chicas, es un proceso, y hay unas que tardarán menos y otras que tardarán más porque depende todos los bloqueos que tú, ¿sabes? Desbloquear el cuerpo no es fácil, no es un día. Y la danza es difícil, no es un baile. La danza es difícil, eso lo digo yo. Es difícil. La gente dice, danza el vientre, pumba, pumba, y luego cuando viene ahí, perdona, no. Porque claro, también el cuerpo, una de las cosas que les digo yo a las alumnas de iniciación es tantos años maltratando tu propio cuerpo, no queriéndolo, no aceptándolo, desconectándote de él, ahora quieres que te haga caso, ahora tu cuerpo te dice. Y los primeros días es eso, porque además la danza del vientre, una de las características que tiene más llamativas es la disociación de movimientos. Cuando movemos la pelvis no movemos el torso, ¿vale? Entonces eso requiere una concentración, un dominio de la musculatura, que la musculatura esté conectada con el cerebro y claro, una cosa que tú has estado totalmente alienada de ella, pues es que no te hace caso. Y al principio es como, joder, lo de los glúteos, ¿no? Las alumnas que vienen, no, es que estoy muy gorda, tengo el culo muy gordo, y luego dices, y tanto culo que me pensaba yo que tenía y no me lo puedo mover, no me hace caso. ¿Cómo puede ser? Pero luego con la práctica, y claro, de repente el cuerpo pasa de ser enemigo a aliado. Y ese es el momento en el que se desbloquea el amor propio. Es que eso del cuerpo enemigo, o sea, para mí es mi razón primera porque pues fui a buscar, ¿no? El hecho de, por ejemplo, yo hago teatro, pero a la hora de moverme en el teatro, o sea, yo hablo y me he aprendido en papel, pero ahora al moverme mi cuerpo no me responde. O durante toda la época de niña y adolescente, el hecho de que como niña, por ejemplo, o como, sí, en tu casa, en la mía, por ejemplo, la represión de no hacer ningún movimiento que sea sensual. Yo ahora veo niñas pequeñas delante de mis hijos que se mueven con toda su feminidad, o sea, bailan y yo pienso, pero yo eso no lo hice nunca. Porque no estaba permitido, porque era, ¿por qué? ¿Pero qué haces? ¿Cómo es que haces? ¿Por qué bailas así? Como... O los comentarios que oías cuando tu familia veía a alguien bailar o veía algo en la televisión, como, yo no tengo que ser eso, porque mira lo que han dicho. La represión. Yo soy seria, o sea, yo soy una persona
Y el hecho de mostrar mi cuerpo también, el hecho en la danza del vientre mostráis, os vestís, os arregláis y os mostráis con toda vuestra belleza. Para mí eso también era algo súper desconocido, porque vengo de una familia o de una madre que era muy, muy hombre o se comportaba como muy hombre, y el mostrarse, o sea, yo nunca mostraba ningún escote, ninguna barriga, porque cuando lo mostraba me sentía incómoda. O pintarse, madre mía, ¿cómo os pintáis para danzar? He empezado a pintarme por la danza, ¿eh? De hecho, mi madre me dice, no me te mudes para allá, porque yo soy una persona muy masculina, he sido una adolescente muy masculina, voy cambiando, pero siempre con chándal, siempre... Y claro, ha sido la danza la que me ha traído el maquillaje, las joyas, y me siento poderosa cuando me pongo eso. O sea, además cada pieza que nos ponemos tiene una historia. Tiene power, ¿sabes? O sea, las faldas estas de la India, los cholis, es que te lo pones y te transformas. Ya no eres tú, es que por eso no te sientes expuesta a que te hagan daño, porque de repente es como, no sé explicarlo, es magia. Pero tú dices, ya no eres tú, y por ejemplo, todos los pendientes, la ropa y todo eso, es como aquí en nuestro país, en estos países de Occidente, hasta ahora, o lo que yo he mamado era, no estás a la altura. Para estar a la altura de los hombres, para que te tengan en cuenta, no tienes que mostrarte femenina. O sea, era como yo, mira, de cabeza soy como tú y compito como tú. Pero claro, no muestres nada femenino porque entonces te van a tirar hacia abajo. Lo femenino no estaba valorado y yo no soy femenina porque si no, no soy valorada. Ya, claro, porque venimos también del mundo académico donde lo masculino tiene un nivel, claro, lo masculino tiene más nivel y nadie quiere identificarse con la debilidad. Siempre se presenta la feminidad, la maternidad es ya como el sumum de la debilidad. Y claro, nadie quiere, yo misma no he querido nunca ser madre porque para mí eso era como, uff, o sea, no quiero renunciar a todo eso que estoy consiguiendo, pero claro, es que ahí se esconde una gran verdad y es que el poder femenino real está ahí escondido. Es que tú lo has dicho como esas, todos, yo no conozco la historia de los símbolos que os ponéis, ¿no? Y tú has dicho, cuando te lo pones, no eres tú y tienes esa energía de entonces. ¿Y cómo podría ser que nosotros volviésemos a tener esos símbolos para nosotras? O sea, no es que cojo la energía de aquellas mujeres, sino yo también tengo esa energía en mí. Claro, yo soy el resultado de esas ancestras y de toda esa historia y de toda esa evolución. La danza del vientre tiene miles de años de historia. Empezó como algo sagrado, donde se celebran los ciclos de la vida en honor a las diosas de la fertilidad. Empezó ahí, eso siempre lo explico. Y bueno, tiene una evolución de los templos, pasó al pueblo, a las fiestas populares, de ahí subió al escenario y cuando sube al escenario pues sufre unos cambios y empieza la fantasía, los velos y todo esto que ha vendido Hollywood también. Entonces la gente piensa danza del vientre y piensa en esa bailarina solitaria de las películas antiguas de Hollywood, rodeada de 80 hombres que la están mirando y pegándose codazos, y la bailarina que va por las mesas así, y todo el mundo tiene esa visualización. También en tribal es un poco diferente porque el tribal intenta recuperar lo que fue la danza del vientre antes de subir a los escenarios. Cuando se bailaba en grupo, por eso se llama tribal, porque bailamos en tribu. La danza oriental y la danza tribal fusión, que ya fusiona el tribal con danzas modernas como hip hop y tal, ya está la bailarina solista. Pero en tribal nunca baila una chica sola, ¿vale? Mínimo 2, máximo 4, y siempre hay un coro que te arropa cuando somos más. ¿Vale? Entonces se llama tribal por eso, porque intenta recuperar lo que fue la danza del vientre cuando se bailaba entre mujeres y nos transmitíamos nuestra sabiduría, que se ha perdido. Claro, yo lo de la danza oriental lo he vivido cuando he ido a bodas aquí en España árabes. O sea, de mujeres que viven aquí, ¿no? Y que cuando salen al exterior muestran un poco de ellas, y cuando vas a una fiesta solo entre mujeres, es increíble la energía que hay ahí, la sensualidad que hay ahí. Es como, ¿esto es posible? Yo no les llego ni a esto. Es como, pero si yo pensaba que estas mujeres no, es que ellas me pegan 40 patadas.
Lo que pasa es que ellas lo viven más Tribu en la en las mujeres. intimidad por lo que es ahora el mundo en general, pero ellas en el pasado tampoco lo vivían así, ¿eh? O sea, las mujeres Lo vivían árabes. también hacia afuera, quieres decir. Sí. Lo que pasa es que ahora pues, el patriarcado está por todas partes. Y yo he tenido momentazos en clase, o sea, yo he tenido, di clase a unas niñas con riesgo de exclusión social, que eran todas gitanillas, árabes y tal, y hubo un día, o sea, es que no se quitaban ni la chaqueta. Y hubo un día que una se quitó la chaqueta, se quitó el velo y hizo así con el pelo. A mí se me pusieron todos los pelos de punta y no dije nada, ¿sabes? Fue como, haz como que no ha pasado, pero la chavala estaba ahí como... Y se quitó el velo y se puso ahí a bailar y te estoy hablando de un adolescente, ¿eh? Porque lo que tú ves de las bodas y eso son ya mujeres más mayores, que ya están un poco más... Pero que un adolescente haga eso fue como... Me encantó ese año, disfruté muchísimo dando clases a esas chicas. Yo te quería preguntar una cosa también, pero primero te voy a preguntar otra. Porque has dicho antes algo de los músculos, pero lo dejo para después. Primero te quiero preguntar cómo, como el título de la entrevista que era, cómo influye la danza del vientre a la sexualidad femenina de la mujer. Yo también es como, porque la sexualidad es aparte de tener una pareja o no, a la sexualidad nuestra. Estar conectada con tu propio cuerpo, yo creo que es un antes y un después, ¿no? En la sexualidad. Que el útero, que está rígido por toda esa represión, que el útero se destense, se relaje y ocupe su lugar en tu cuerpo, porque estamos como muy obsesionadas en general por el vientre plano. Las menades es como, ¡oh, ninguna! Porque incluso las que sois de constitución muy delgada, el útero ocupa un espacio y aunque tú seas muy flaca, ahí hay una curva, ¿vale? Ese útero relajado es una expansión de creatividad. Es que el útero es un motor del cuerpo de la mujer. Y tanto si quieres ser mamá como no, o sea, el útero está ahí para parir proyectos, ideas, hijos, da igual, lo que tú elijas, está bien. Pero si está tenso, si está reprimido y con toda la cultura que tenemos del cuerpo perfecto, que es un poco el cuerpo castrado, que el útero esté relajado también, la anorgasmia, ¿no? Chicas que no consiguen tener orgasmos. Cuando toda esa musculatura está trabajada, también los orgasmos son más intensos. Mejora la sexualidad, también muchas pensarán, o alguna alumna me ha dicho alguna vez, yo vengo para ser sexy, porque quiero gustarle a mi marido, tal y cual, no sé qué. Y le he dicho, vale, muy bien. ¡Ah! Correcto, pero primero tú. Primero tú, porque si no va primero para adentro, no va a ir hacia afuera, ¿vale? Entonces, la danza del vientre mejora la sexualidad, mejora, y ahora voy a centrarme en relaciones sexuales, no sexualidad, que es algo como súper amplio. Las relaciones sexuales porque tonifica la musculatura, el riego sanguíneo, aumenta la fertilidad, ¿vale? Porque todo eso se desbloquea, se destensa. Y se llama danza del vientre porque el centro de poder es en el vientre. Vientre, cadera y pelvis. Luego, claro, se han añadido los brazos, pero eso ya es neocórtex. Eso ya es cuando la danza sube al escenario. En origen, la danza del vientre no tenía brazos, era solo la pelvis, ¿vale? La pelvis y el torso, lo que es el centro. Ahora le Tú has dicho ponemos... antes que cuando nos movemos, ¿no? Que separamos una parte y la otra y mueves primero la parte de arriba. Y yo cuando estoy en clases, o sea, siento como esos músculos nunca los he movido, no sé ni dónde está el músculo. Tú dices, el músculo de aquí de no sé dónde de la espalda. Es como, son como muchos músculos también como internos, que yo me imagino esos músculos son importantes también para que el útero se encuentre en su sitio también, pero que yo en mi día a día no los muevo, por mucho que haga deporte tampoco, no los muevo porque no los tengo en cuenta. Porque van todos en bloque. Cuando haces deporte van todos más en bloque. Mira, este es un dibujito que enseño yo mucho a mis alumnas. Es una choneta. Bueno, en este libro Explícanos. salen todos los músculos que pasan por dentro de la pelvis, ¿no? Porque visualizar lo que tenemos es importante también. Visualizar cómo es la pelvis, ¿no? Que es como un cuenco vacío
con el suelo pélvico es la base de todo eso. O sea, todo lo que me pesan los pulmones, el corazón, las tripas, los bebés que a veces están dentro, todo eso lo sustenta el suelo pélvico, que es un entramado muscular, y todos los músculos que pasan por dentro, el psoas, que conecta las vértebras con la rodilla. O sea, todos esos músculos los tenemos como atrofiados, dormidos, por eso el parto duele. No debería doler. No dolía en el pasado, ¿vale? No dolía. Ahora nos duele porque no tenemos todo eso lo suficientemente desbloqueado. Ahí hay mucho El trabajo. parto duele también por el útero que está engarrotado, o sea que hasta que no tenemos la menstruación, en el momento de tener la menstruación el parto se mueve, pero hasta en ese momento, como no nos tocamos, siendo niños nos tocamos, pero nos lo han prohibido, por lo menos lo que yo he vivido. Mi hija ahora tiene 1 año, pero desde mucho antes se toca todos los días, pero no tocarse así, con todas las ganas. Pero antes eso no era permitido y enseguida les ponías un paquete a los niños como no te toques. Cuando te tocas y cuando sientes ese estímulo, el útero se mueve. Pero si no te tocas, el útero está ahí. Y si encima, después cuando tienes la menstruación ya te tomas la píldora, el primer día que el útero se empieza a mover es cuando tienes sexo, claro, y cuando pares. Pero está muy poco entrenado. Claro, es como que te pongan una escayola en un brazo. Solo con que te pongan una escayola un mes, que ya no, con ese brazo no te vas a aclarar, pues imagínate el útero que lo tenemos escayolado hace 37 años, que sí, que yo he bailado danza 15, pero 15 de 37, ¿vale? Y aparte hay muchísima más faena. Tú has dicho de toda la musculatura que tenemos ahí, que si la miras hay un montón de músculos que desconocemos. Y tú has dicho, o sea, los tenemos como atrofiados, ¿no? Pero luego al atrofio se une otra cosa, que es, yo por ejemplo, después de tener 3 hijos, yo lo noto que mi musculatura no está en el mismo sitio que al principio. Encima se han desgastado y no sé cómo trabajarla. Está ahí, pero no sé por dónde empezar a volver a poner esos músculos a tono que han sostenido a mis hijos en los 3 embarazos. Me he cortado porque me pone aquí que me está llamando Zoom. ¿Eres tú? No. No. Es esto. Otra entrevista paralela. ¡Ay, qué guay! Que veo que 7 personas nos están viendo, que no había visto. Veo que está Sandra, está Inés, está Amparo, y hay alguna más que no veo el nombre, está Aida, está Raquel. Muchas Sandra gracias. Spicio, Sandra, suelo pélvico. ¡Ah! Bueno, está Mau. Bueno, podéis hacer las preguntas que queráis, que luego se las voy a pasar a Ruth también. Nos Pero cortéis, nos cortéis. cortéis, ir poniendo ahí en el chat todo lo que, para las que conocéis a Ruth en directo, y para las que no las conocéis también, pero sobre todo también para las que la conocéis y bailáis con ella, pero nunca os habéis atrevido a preguntarle ciertas cosas porque Ruth tiene su carácter. Hoy tenéis permitido preguntárselo, poner la pregunta en el chat que se lo pregunto yo. Da igual lo que sea. Bueno, estábamos con la musculatura del suelo pélvico, cómo volver a tonificarla, cómo volver a ponerla en el sitio, cómo ponerle riego sanguíneo, tono muscular y recuperar, ¿eh? Porque uno de los beneficios es que la danza tiene un beneficio para todas las mujeres en cualquier etapa de su vida, que eso es muy importante. Tanto al principio con la menstruación, porque alivia los dolores menstruales, ayuda a la fertilidad, es buena durante el embarazo, es buena en el posparto, tanto si has tenido parto vaginal porque tonifica esos músculos que han sufrido el paso de un bebé, como si has tenido cesárea. Como Cesárea porque es también bueno para cesárea. O sea, no es las adherencias, yo ahora lo que estoy notando cuando bailo fuerte, bueno, yo he tenido una cesárea por el tema de la cardiopatía y tal, toda esta pesca, ahí hay 10 capas de tejido que han sido cortadas y que se han quedado pegadas. Donde antes había movimiento entre fascias, ahora está adherido, pegado, y eso no es bueno. Y entonces ahora cuando bailo noto como eso se vuelve a movilizar, ¿vale? ¿No te duele cuando bailas? ¿El qué? ¿No te duele la herida o la cicatriz cuando bailas? Porque a lo mejor muchas se pueden preguntar, ¿no será contraproducente para mi cicatriz? Hombre, tienes que esperar, no puedes bailar 20 días después del parto. Tienes que esperar a que eso esté bien y a que tú estés bien
¿vale? Porque es más emocional también la herida que física. Y luego y yo lo noto como hilillos que se sueltan y que y los tejidos vuelven a coger la sangre, porque eso ahora se ha quedado pegado. ¿Vale? Y luego también tiene beneficios en la menopausia, todo el tema de las pérdidas de orina, tránsito intestinal, los prolapsos, ¿vale? Los prolapsos, que es cuando el útero desciende por la vagina o los intestinos descienden por el ano o la uretra, o sea, la bufeta. O sea, hay un montón de prolapsos. Pasa a muchísimas mujeres, o sea, ahora a lo mejor las que nos están viendo aquí son muy jóvenes, pero a partir de una determinada edad que el útero salga, o sea, que salga visiblemente es muy común. Sí, yo tengo alumnas jóvenes de 45 años o menos de 50 que me dicen, es que me miro con un espejo y me lo veo. Joder, sí. Vale, la danza es buena para prevenir el prolapso, cuidado, prolapso de grado 1, de grado 2, se puede arreglar con la danza. Prolapso de grado 3 o grado 4, ya milagros a Lourdes. O sea, hay que venir a danza antes, porque muchas vienen cuando el mal ya está hecho. Entonces, ¿vale? Es mejor Que igual vayan, porque, claro, claro. ahora hemos estado hablando todo de la parte física, ¿no? Y, bueno, de la parte física y de la parte no también física en la sexualidad también, porque si todo está irrigado, o sea, cuando estamos excitadas sexualmente es porque también la sangre está recorriendo por todos nuestros labios y por todo, y si todo eso está encogido, está en tensión, por ahí no pasa nada. Si tú te relajas, también te puedes relajar para tu sexualidad. Esa es la parte física. Pero por la parte emocional, independientemente que tengas un caso como que el útero se salga visiblemente de tu vagina, por la parte emocional también puedes cambiar cómo ves eso también, cómo vives eso, cómo quieres seguir viviendo tu vida también. Y eso te puede ayudar la danza también. Claro, porque es una conexión con tu cuerpo que hasta entonces no has tenido. Y tú has dicho, hay mujeres que vienen porque dicen, bueno, yo quiero ser como más, quiero sentir o quiero sentir que mi marido se siente atraído por mí. Y tú has dicho, vale, primero hay otro, o sea, primero es otro proceso. Y claro, el proceso es, si mi autoestima, si yo me quiero a mí, si yo me atraigo a mí, si yo me seduzco a mí, voy a seducir a mi marido y voy a seducir al mundo en general cuando hable. Pero primero me tengo que seducir a mí. Y eso es lo que ganas en la danza. O sea, primero te seduces a ti. Claro, aceptarnos. Aceptarnos y reconocernos, mirarnos a los ojos, todo. Y lo de los maridos es que mucha gente me dice, es que claro, llevo muchos años ya y es un poco, yo empecé trabajando con esto un poco intentando desligar la imagen sexual de la danza del vientre de todas esas pelis de Hollywood de chica que parece stripper, ¿vale? Intentando desligar esa imagen que tiene la gente de moneditas y sex appeal del carácter sagrado de la danza. Entonces, he estado muchos años trabajando con eso, entonces ahora me cuesta un poco romper ese... tu novio estará contento, con cómo te mueves. Uf, le debes bailar. Y digo, sí, a mi novio contento lo tengo. Contento no lo tengo con la danza, que estoy siempre con la danza, míralo, por ahí está. Cari, Vamos a hacer una entrevista al novio, a ver qué. Que ya no viene ni a verme bailar, Angélico. No, pero... Pero esa parte sagrada, tú has dicho, y yo he intentado desconectarla. Y es como, ¿cómo incluir esa parte sagrada de la mujer y todas esas cosas no solo a la vida de pareja, sino a nuestro trabajo? ¿Cómo llevar todo ese poder de mujer, de ese femenino, a nuestra vida también de trabajo? ¿Cómo no? Bueno, aquí danzo y saco mi diosa en mí, ¿no? Pero cuando voy al trabajo vuelvo a ser hombre, porque ahí no lo saco porque si no, no me tienen en cuenta. No, pero a mí me ha cambiado. No lo saco porque no quiero que me considere como si fuese una stripper. No, es que claro, ahora, eso a las menades que vienen ahora no les va a pasar, ¿sabes? O sea, la primera vez que yo actué fue en 2007, Festival de Cine de Peñíscola, 3 de la mañana. Carpa del Paseo de Peñíscola, todo el público hombres, yo sola en el escenario.
me fui para casa llorando que yo no iba a volver a bailar, ¿vale? Eso evidentemente a una mena de que viene ahora ya no le va a pasar, porque ahora hay toda una tribu que te va a arropar, pero claro, yo cuando empecé era diferente, entonces nadie lo conocía, ahora yo llevo aquí 15 años comiendo la olla, ¿vale? Que parece que no, pero un poquito de efecto ha hecho, entonces esa energía ya no la vivimos nunca. La gente viene a felicitarnos de lo que estamos haciendo, pero yo aquel día me fui llorando a mi casa. Yo te quiero preguntar una cosa antes de que le preguntemos, que miremos las preguntas que ellas nos han puesto en el chat, que es, chicas, si no las habéis puesto ya las podéis poner. Y es que tú estás hablando de Peñíscola, ¿no? Y porque nosotras vivimos cerca, yo vivo en San Mateo, que es un pueblo cerca de Peñíscola, que es una ciudad en el mar, para la gente que no vive aquí, en esta región. Y las mujeres pueden ir a tus clases en Peñíscola. Pero hay más gente en España que hace danza del vientre, o sea, ¿se pueden encontrar más gente? O otra pregunta que aparece ahora más con el momento en el que estamos viviendo ahora, que estamos viviendo un confinamiento. Tú hasta ahora has hecho siempre clases presenciales, pero ¿tienes pensado también hacer clases online para llegar a más gente que no solo la región de Irta? Viene mucha gente aquí a las menas desde lejos. De lejos, es verdad, es verdad. Vienen, se hacen 300 kilómetros pimba pimba para venir y pasar el fin de semana aquí, aprender danza y vivir Peñíscola. Pero sí, ahora mismo las ménades, las socias, han recibido 4 o 5 clases mías, gratuitas, porque son solo para socias. Y si esto sigue, sí, claro, podemos hacer, incluso estoy pensando en hacer un mix para las que viven lejos o que por lo que sea no pueden venir, porque muchas menades que lo habían dejado lo están retomando ahora que es online. Entonces, ¿quién te dice que aunque volvamos a reunirnos, a lo mejor ahora podemos hacer un 50%? Una clase presencial, una online, una presencial, una online. Y que todas tengan acceso a seguir aprendiendo y cuando puedan venir, pues por lo menos que tengan ya un trabajo hecho en casa. Sí. Y los talleres intensivos ahora mismo están online. Todos. Muy bien, tía. Vamos a ver qué preguntas nos dicen estas chicas. Vamos a ver si puedo ver los comentarios. Pero no nos han puesto ninguna pregunta. Para todas las que nos estáis viendo, ¿tenéis alguna pregunta para hacerle a Ruth? Yo también te quería preguntar, que al principio se me ha olvidado, que nos has explicado cómo tú empezaste la danza del vientre, que has dicho desde hace 15 años que la practicas, pero no por qué empezaste. Yo empecé porque yo era una friki del gimnasio. Cuando una fitness girl, que se dice ahora, de las que trabajan su cuerpo para hacia afuera. Y me encontraron la enfermedad en el corazón, lo de la muerte súbita, que es la enfermedad que tengo. Y al principio fue como, no, bueno, como todo el mundo. Pero ahora la verdad es que doy gracias porque gracias a eso cambié el rumbo. Tuve que dejar de hacer, o sea, me prohibieron cualquier tipo de deporte. No podía hacer nada de deporte. ¿Nadar también? Nadar lo que más. ¿Nadar lo que más? Sí, porque si el síncope te coge en el agua, Madre mía. cualquier ejercicio aeróbico no puedo hacerlo. Cualquier cosa que me hace, no puedo hacer nada, ni pesas, ni nada. Entonces, al principio fue muy dramático para mí, que me gustaba muchísimo hacer deporte, que desde que era pequeña hacía deporte. Y me apunté a danza del vientre. Estaba allí en la universidad muerta de asco y dije, a ver, cosas que no son nada. Danza del vientre y yoga. Digo, pues por hacer algo, ¿sabes? Y con la danza del vientre fue un flechazo. O sea, yo no tenía la sensación... Mi primera profe estaba embarazadísima de 8 meses. Yo flipaba en clase porque aquella mujer hacía... Y yo decía, ¿pero esto qué Como es? tú en tu embarazo, ¿no? Sí, pero claro, yo allí no sabía nada, yo llegué allí esperándome moneditas chiqui chiqui chi, yo que era una tía, una campeona y masculina y tal, y iba que esto aquí no me va a gustar, ¿sabes? Y fue como, o sea, yo sentí que despertaban en mí algo que ya había. O sea, la sensación fue muy bonita. No me sentí, fui a otras danzas también,
Pero en las otras, danza africana, tal, sentía como que yo estaba intentando hacer algo que por mucho que luchara no iba conmigo. Y con la danza del vientre fue un flechazo. Y de hecho hice pocos años en Valencia y cuando vine a Peñíscola, cuando acabé la carrera y volví a Peñíscola a vivir, los inviernos de Peñíscola son maravillosos y mis amigas nos aburríamos, pues enséñanos lo que has aprendido y así empecé. El curso 2006-2007 fue el primer año que di clases de danza del vientre a 6 amigas y en 2007 ya actuamos en el Festival de Cine de Peñíscola. Nos contrataban cuando existía el festival, que era internacional, venía gente de todas partes. Que fue esta experiencia horrorosa que pensé que esto no era para mí. ¿Pero lo habéis hecho más veces el festival? O sea, esa fue la primera experiencia, pero ¿habéis hecho más veces festival? ¿Habéis participado más veces? Es que luego lo quitaron ya. Participamos los 2 últimos años y luego ya el festival desapareció. Por rollos. Vale. Otra cosa que quiero que cuentes es lo que yo descubrí cuando llegué a vosotras. Yo iba para la danza y hemos hablado todo el rato de danza, pero ¿qué pueden encontrar las mujeres que van a vuestra asociación? Porque uno se puede sorprender voy a bailar o a lo mejor a mí no me va a bailar, pero resulta que ahí te encuentras cómo puedes criar a tu hijo de forma diferente a la que nos ha enseñado la sociedad hoy en día. ¡Ya del mundo! ¿Y qué otro tipo de cosas que pueden aprender o qué talleres ofrecéis además de la danza? Es que esto también ha sido un proceso porque como somos tantas menades y cada una de un padre y de una madre, todo tan distinto, y lo que hablábamos antes, que en danza tribal trabajamos tanto el mirarnos a los ojos, reconocernos en la otra y ver que sea cual sea nuestra decisión, todas somos lo mismo. Es que eso ha sido lo que nos llevó a empezar con la maternidad. Yo no quería ser madre, pero mis alumnas tuvieron un baby boom en el 2013-2014, se quedaron todas preñadas en clase y fue como, perdón. Y entonces ellas me pidieron que querían conciliar su afición con su nueva vida y entonces empezamos con el porteo, ¿vale? Porque mi profesora de toda la vida, con la que más horas he echado, profesoras he tenido muchas, pero con la que más horas he hecho ha sido con Nuria Gallego y como ella es asesora de porteo, pues empezamos con esto y una cosa llevó a la otra y al final es eso, es un poco abrazarnos y yo he estado desde 2014 hasta organizando talleres de maternidad consciente y crianza respetuosa a pesar de que yo no quería ser madre. Pero claro, va calando. Y dices, ostras, al final descubres un tipo de maternidad que dices, es que esta sí que me gusta. La que yo conocía, la que se vende por ahí de la maternidad patriarcal, esa no la quiero. Yo esa no te la compro. La maternidad de 3 meses y luego trabajar. Esa no te la compro, aunque luego me lo he comido igual. Pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Lo que te venden por ahí de se acabará tu vida, tienes que renunciar a tu carrera, vas a ser una mierda ahí fregando pañales. No, eso no lo compro, pero claro, hemos hecho tantos talleres y tanto trabajo, los círculos de mujeres también, que es una cosa que hacemos en la asociación, que quieras o no, es todo al final un trabajo personal, porque aunque yo esté allí de organizadora, que esté sentada en el taburete así, voy descubriendo un mundo, ¿sabes? Gracias a mis alumnas, o sea, que es docendo discimus. Enseñando aprendemos. Y al final me he enriquecido mucho más yo de ellas que ellas de mí. Al final es todo. Sí, va en círculo, la energía va en círculo. Tú has dicho el porteo y, por ejemplo, en el caso del porteo, a mí fue algo que me sorprendió porque yo ya había porteado a todos mis hijos, pero sin embargo, ahí tenéis en cuenta a la mujer, o sea, no es solo el porteo del bebé. Yo, por ejemplo, con vosotras descubrí que depende cómo portees, también te puedes dañar tu suelo pélvico. Y eso no lo sabía, aun habiendo estado en tribu. No, hay muchas cosas que no conocemos de la mujer y el hecho de sí portea, pero ten cuidado como porteas, no sea que tú acabes peor que antes. De O hecho, sea, tu niño lo porteas, pero a ti no. justo ayer vi una publicación en Facebook de una chica que decía, no soy el tipo de madre que había imaginado, he tenido que dejar el porteo por mi suelo pélvico y recurrir al carro y esto no es el ideal que yo me había, ¿no?
Y fue como, eso es porque no tienes una buena asesora de porteo. Porque se puede portear y hay un montón de opciones no hiperpresivas, como la bandolera, las que hemos tenido cesárea, pues yo los 2 primeros meses la bandolera, el bebé está en el pecho, la tripa está totalmente libre. Claro, no puedes ponerte un nudo en la cintura y de hecho para bailar solemos hacernos nudos no hiperpresivos que se atan en el pecho y que todo el vientre queda libre. El bebé a la espalda, si es un poquito más mayor, se puede el primer día, pero las occidentales entramos en cortocircuito. A la espalda y bailar. Eso que digas eso, que muy bien, que las menades tenéis una asesora que es Nuria Gallego, ¿no? Que es, tú siempre las diriges a ella también, que ella puede asesorar en el porteo o en el dar de mamar, en muchas cosas que... Una cosa es lo que has aprendido, no sé, yo he sido muy autodidacta, pero en cuanto tienes un problema, a lo mejor no puedes salir de ahí. Y esa persona te mira en concreto eso que tienes. Dice, a ver, vamos a probar esto y esto porque tú me dices en concreto lo que te pasa. Y yo para portear solo aprendí un tipo de nudo, que a mí me iba bien, pero no, porque no tuve ningún problema aparente. Claro. Pero a lo mejor si hubiese sabido lo del suelo pélvico, digo, a lo mejor así no es tan bueno para mi suelo pélvico. Sí que hubiese tenido interés de aprender otra forma de atarme a mi hijo con el pañuelo. Hay más de 100 nudos. Claro, yo sabía que había muchos nudos, pero era como, este me funciona y ya está. Pero si llego a saber, este a lo mejor no es tan bueno. Ah, a ver si voy a aprender otro, pues. La mayoría de mujeres se compran el fular elástico, que es el que te venden en las tiendas que no tienen ni papa de porteo, te venden el fular elástico, te lo venden como más fácil porque te haces el nudo antes de meter al bebé, que eso en realidad no, porque lo que mola es tensártelo con el bebé, y ya está, y no te pueden ayudar en nada más, te dan la caja con las instrucciones y apáñate, cuando hay millones de opciones y seguro que para ti hay una. Claro. Si Y con tienes la a la persona que lactancia te lo mira en mismo. concreto, muy bien. Con la lactancia lo mismo. Mi madre, nosotras somos las hijas de la generación desnaturalizada, ¿no? Mi madre no dio de mamar, porque nadie la ayudó. Y el pediatra le dijo, ah, biberón. Y yo le decía, a mi madre le decía, ¿y la abuela no te ayudaba? Y dice, es que la abuela no tuvo ningún problema. Claro, una mujer que ha dado de mamar y no se le ha presentado ningún problema, tampoco no es una asesora de lactancia. La asesora de lactancia tiene las soluciones a los 1000 problemas que pueden salir, que a lo mejor tú solo vas a vivir uno de esos. Entonces tú a las otras mujeres, por eso hace falta una tribu de tantas mujeres, porque entre todas lo tenemos todo, pero solo una a lo mejor no tiene la solución. Dice, pues a mí, chica, eso no me pasó, no lo sé, porque yo no me dedico a eso, no he estudiado eso. Claro, en la lactancia, la mayoría de nosotras, si tenemos un problema, pensamos luego, ¿no? Cuando es una forma de curarnos. Bueno, a mí no me funcionó porque tuve ese problema, o como en el parto. Pero si tienes una persona que, o sea, la mayoría de nosotros podemos parir bien y la mayoría de nosotros podemos dar de mamar bien. Es un porcentaje minúsculo. Pero si no tienes a alguien que te diga cómo, piensas, bueno, yo pertenezco a ese minúsculo porcentaje, justo yo. Sin embargo, cuando vas a una tribu y hay tantos justos yos, que el porcentaje casi que es más de la mitad de las mujeres, dices, vale, aquí hay algo que no funciona. Es que Aquí hay la algo que no está lactancia es yendo. cultural, no es instintiva, es cultural. Entonces se ha perdido el compartir entre nosotras, el estar acostumbradas a ver cómo dan de mamar las otras mujeres y fijarnos, entonces eso se ha perdido, por eso ahora necesitamos las asesorías, sobre todo para conseguir la lactancia orgásmica, que esto forma parte de la sexualidad de la mujer. Hombre, es que si no es orgásmica no puedes mantenerla muchos años, que yo ya llevo 7 o más, 7 todavía no 7. Claro. Y no la aguantas, si no es un placer, no la aguantas. Es que es eso lo que queremos. Queremos gozar mientras bailamos, gozar mientras amamantamos, gozar mientras parimos, por favor. Todo, gozar mientras menstruamos, es que es todo al final la sexualidad. Veo que Sandra ha escrito algo que ha dicho, desde la fisioterapia estamos intentando cambiar el concepto de suelo pélvico por el de musculatura perineal, musculatura abdominopélvica, etc. O sea, ya hablan de musculaturas. Porque aunque es musculatura que está en el suelo de la pelvis, el concepto suelo o piso es de algo duro, rígido. Y eso ya condiciona a cómo ves o sientes esta zona que debería ser flexible y relajada. ¡Jo, qué guay! Pues solo ese texto ya me ha ayudado a mí también mucho, es verdad. Sí, sí. Claro, es algo flexible y de hecho para la diástasis y todo eso, yo lo digo muchas veces que la danza lo que hace es flexibilizar los tejidos, tanto la pared abdominal
como el suelo. Claro, es que llamarle suelo suena duro. Es verdad, nunca lo había pensado, pero eso que ha dicho Es la ella... parte de abajo, es la parte de abajo, pero es... Cuando hacemos balancín, por ejemplo, el movimiento del balancín, para las que hacéis danza, pues ahí se van contrayendo y relajando las dos caras. Para los que no lo sepáis, Sandra Luján, que ha escrito aquí, es fisioterapeuta y también es de las Menades. Vamos a ver si también le hacemos una entrevista. Si se atreve a venir un día aquí a las entrevistas. Y luego ha dicho también Sandra, desbloqueo de chakras. No sé a qué se refería, si era a lo de bailar, que también desbloquea los chakras, pero puedes decirlo, Sandra, puedes escribir si quieres decir algo más. Sí, sí. La parte emocional, ¿no? El equilibrio emocional, el desbloqueo emocional, el aceptar el propio cuerpo, el cuerpo de las compañeras, los fallos, porque en tribal como improvisamos también es muy importante que aceptamos los errores. De hecho, la flor de loto, este movimiento que trae a las Menades locas, la flor de loto representa una flor de loto. ¿Dónde crecen las flores de loto? En la mierda, en el agua encharcada, en la putrefacción. Entonces, la flor de loto es símbolo del tribal porque de los errores, de esa putrefacción que no queremos ver, es como yo quiero salir al escenario, no quiero equivocarme, quiero que todo esté perfecto, pues perdona, pero no va a ser nunca eso, porque siempre estamos improvisando, entonces de los errores se florece. Por eso es el símbolo de la plegaria. Súper bonita esa definición y no nos la explicaste, hombre. Que sí, siempre que explico la plegaria lo explico. La plegaria es dar las gracias Y eso sí. a las compañeras, al espacio que tienes para bailar, al público que viene a verte. Haces la flor de loto, que es como para, no me gusta decir pedir perdón, no hay que pedir perdón, pero sí que es lo que representa que me voy a equivocar, ¿vale? Pero todas, en ese momento, la que es líder, si se equivoca, nos vamos a equivocar con ella. Si pone el brazo al revés, lo vamos a poner al revés, no pasa nada. Si se saca un moco, no sacamos un moco. Todas vamos detrás de ella y luego ella es seguidora de las demás. Todas ocupamos todos los papeles. No es la aceptación de la sombra y de la luz, ¿no? Yo tengo sombra, Claro, pero tengo luz. y es que te crees que estás aceptando a las demás, pero en realidad es que es recíproco. O sea, cuando tú aceptas a las demás, te aceptas a ti. Aceptas su cuerpo, aceptas tu propio cuerpo, aceptas sus fallos, aceptas tus propios fallos. Cuando se equivocan y dicen en clase, perdón, y yo siempre digo, no. Eso es muy común, el que pedimos perdón siempre, ¿no? Y eso se puede cambiar, ¿no? En vez de decir perdón, gracias, que me has mostrado, que puedo todavía mejorar más, ¿no? En vez de perdón, he dicho algo. Que si todas, o sea, es que aprendemos de eso. Por eso luego en realidad lo que el primer día era un problema, que era como, "Ah, voy a subir ahí con la tripa al aire, el público me van a juzgar, me van a decir, esa vieja, esa gorda, esa flaca, ese palo, ese tal, ¿qué hace ahí?". Eso es un problema que yo les digo, es que va a desaparecer eso, va a desaparecer. O sea, en cuanto vengas y hagas la práctica y veas la energía que se genera en la tribu, es que simplemente estamos celebrando y mostrándole al público algo de lo que estamos disfrutando. No necesitamos ni la aceptación, ni la aprobación. Y el juicio externo da igual, porque como ya no nos estamos juzgando entre nosotras, ya es como... Yo tengo que decir que la única actuación que he hecho y que la hice sin saber los movimientos ni nada, solo mirando a mi alrededor, y me lo pasé tan bien porque realmente no pensaba en estoy haciendo el ejercicio mal o estoy haciendo el movimiento mal, es como me subí al escenario para disfrutar. Hay muchas Menades que me dicen, ¿pero en qué nivel? Cuando envío los talleres, ¿no? Muchas me contestan, ¿pero esto qué nivel es? ¿Iniciación? ¿Avanzado? ¿Intermedio? En la Asociación Menades de IRTA no existen los niveles, esto que quede claro. Hace años sí que tenía las alumnas separadas por niveles, actualmente no, porque no funciona. Lo que funciona es que estemos todas juntas. Y tranquila que no voy a poner a las 3 vírgenes a improvisar solas, ¿vale? O sea,
me gusta hacer un variadito y en una misma tribu que está improvisando, pues si somos 4, pues se pone una de las que más seguras están, con una que está, que sí, que tal, que me lo sé, pero no lo he practicado, con una de ¿para dónde voy? ¿Vale? Entonces, una de cada y eso es lo que funciona. Eso es lo que funciona. La que tiene más práctica, que no es que tenga ningún don, solo tiene más práctica, más años, más horas, transmite la seguridad necesaria a las otras y al final disfrutamos todas. Hace años esto no lo podía hacer, porque hace 12 años todas las menades eran vírgenes, entonces no funcionaba. Estábamos todas improvisando y estábamos mirándonos así. Uy, ha movido este dedo. ¿Eso qué significa? ¿Para dónde voy? Pero ahora que algunas ya sabemos lo que estamos haciendo y sabemos las señales y los pasos, que igual nos equivocamos, se equivocan las que lo han creado, no nos vamos a equivocar nosotras, pero entre todas es como que es que funciona. Lo que funciona es que seamos todas distintas, de niveles distintos y que estemos juntas. No voy a volver a separar en niveles nunca. Yo que tengo que decir que una de las cosas que más me ha gustado, no digo que todas las profes sean así porque no tengo ni idea, en concreto de Ruth, ¿no? De su personalidad. Una de las cosas que más me gusta de Ruth es que es súper sincera. O sea, es muy sincera hasta el punto de que te dice las cosas hasta las que te duelen, ¿no? Pero es muy fácil de aceptar lo que ella te dice porque ella es también sincera con ella misma. O sea, ella suelta lo que piensa directamente encima de la mesa, pero no sientes que te juzga. O sea, cuando estás ahí en el baile es como, a ver, pero esto te lo dice muy claro, esto lo haces bien o esto lo haces mal, pero no te sientes como me está reprimiendo, me está diciendo, tía, que lo estás haciendo mal. Intento ayudar, a ver, si yo veo que tú estás sufriendo porque un movimiento no te está saliendo y veo que tienes la rodilla tiesa como un palo, pues claro, es como, a ver, es eso. Si cambias eso, sentirás que todo fluye y que estás cómoda. Es una corrección, pero para eso pagáis también, ¿no? Para que cuidemos vuestro cuerpo. O sea, yo, tantos años de formación y tantas cosas, también es para proteger el cuerpo de mis alumnas. Tengo una pequeña invasión en casa. Qué guay. Pero hay formas y formas de dar clase, ¿no? Y una cosa es que sepas bailar y la otra es que sepas dar clase. Y yo agradezco mucho esa forma que tú tienes de dar clase, como decírtelo claro, esto y esto, pero no me siento pequeña cuando tú me dices eso. No es como la profesora ha venido aquí y me ha dicho desde arriba, patapim, patapam, pim, pum. O sea, eso se agradece mucho. Intento equilibrarlo un poco, porque a veces soy demasiado... Se me olvida decir las cosas buenas y es como, chicas, que todo lo que no estoy diciendo es porque está perfecto, ¿sabes? Es como intento buscar las cosas que fallan para que todas estén cómodas bailando, para que nadie se haga daño, ¿vale? Porque sí que hay cosas que si en ese momento la lumbar tienes que dejarla tranquila y tal, me están despistando. Cari, cierra. Cierra tú, que te esperamos, no te preocupes. Que no se oía. Entonces es eso, intentas corregir para que no se hagan daño y para que disfruten. Es que va un poco junto, ¿eh? Las cosas que impiden el movimiento también son las que tensan y bloquean y las que hacen daño a la espalda. Es todo lo mismo. Vale, entonces se trata de ayudarlas. A mí también me ayudó mucho lo que has dicho, que no separas a las alumnas en niveles, que cuando teníamos que preparar ese baile para este verano, ¿no? El verano pasado, que las otras menades que ya sabían los movimientos, cuando la profe estaba haciendo otra cosa, ellas me enseñaban los movimientos 1000 veces, como, tías, que no me vuelvo a acordar, a ver, dime cómo era. O el mirarlas a ellas también de, no, Raquel, otra vez, y otra vez, y otra vez. El hecho de que ellas también te enseñan a ti, porque están a otro nivel, y también te pueden enseñar, claro que sí. Nos ayudamos entre todas, claro. Sandra también ha dicho, yo trabajo mi periné con mis ejercicios, y el otro día con el vídeo de Ruth Ruth, ella se refiere a los vídeos que ha hecho Ruth ahora para bailar online, para que podamos bailar en nuestras casas ahora que no podemos salir. El otro día con el vídeo de Ruth trabajé el balancín, que es un movimiento en la danza del vientre, durante 15 minutos. Y el día siguiente tenía agujetas por dentro. Joder, eso tengo que hacer yo también, pues. Abdominales de choneta.
Y de útero y de todo. Con el volquete todavía no lo he hecho, que con el volquete es como más se trabaja el útero. Y luego Sandra dice, sin duda a pacientes que acuden a consulta por problemas perineales les recomendaré danza del vientre. Inés ha dicho, yo después del primer taller salí como una niña con juguete nuevo. Es que lo que veo también en muchas mujeres que van a los talleres es como, no solo el hecho de ir al taller, también el hecho de permitirse ese tiempo para ellas. Después también de ser madres, o a lo mejor son que ya han tenido ya sus hijos, ya han crecido, ya no son bebés, pero hasta ahora no habían vuelto a hacer nada para ellas. Y es como, es que este tiempo de danza ahora es para mí, solo para mí. Claro. Es un momento tuyo. No, Cari. Es un momento que tienes para ti, ¿no? Para cuidarte y para conectar contigo misma, que, bueno, en la maternidad ya sabéis que a mí una de las cosas que más me trastorna el cerebro es que no sé dónde empieza y acaba mi cuerpo. Y bueno, has dicho un par de cursos que hacéis ahí también, talleres que hacéis de porteo, que hacéis de cómo dar de mamar, pero también hacéis de BLV. Hacemos de un montón de temáticas, son un poco las socias las que deciden, dependiendo de las necesidades que yo voy viendo y que las socias me transmiten, pues yo voy organizando un poco lo que ellas necesitan. De discusiones en casa con los niños, cómo tratar las discusiones. O sea, hacéis muchos talleres relacionados con la maternidad de la mujer, aparte de la danza. Y yo te quería preguntar a ti, que nos dijeses cómo te pueden encontrar las mujeres que viven cerca y cómo te pueden encontrar las que no viven tan cerca y que quieren saber un poco más de tu asociación. Está mi teléfono público en el perfil de Facebook. Vamos a poner el perfil de Facebook de Ruth aquí y así todo lo que queráis saber de ella. En todas las publicaciones, en todos los carteles aparece el teléfono, el email también, pero el WhatsApp es lo más efectivo. La gente me escribe por WhatsApp, me pregunta y yo me casco un audio y lo explico. Y si simplemente cogéis también el perfil de Ruth, o sea, de Facebook, ahí en su perfil, si os miráis, vais a ver todas las actividades, tanto de danza como no de danza, que ellas organizan cada vez, o sea, y si no, preguntarle a ella directamente cómo podéis participar. Y también si empieza a hacer clases online. Ahora creo que tienes un canal de YouTube. Sí, ya lo tenía, ya lo tenía. Pues yo puedo colgar aquí debajo de la descripción del vídeo, voy a colgar todos tus links para que la gente te pueda encontrar y para que se puedan poner en contacto contigo y a ver cómo pueden empezar a bailar. Tenemos Facebook, Instagram y canal de YouTube. Bueno, tía, muy guay. Muy guay haberte tenido hoy aquí en la entrevista. Pensábamos que no iba a funcionar, pero ha funcionado. Quiero hacer una serie de entrevistas que, bueno, he visto que está Sandra, pero también hay otra chica que quiero que hable, a lo mejor va a ser la semana que viene, sobre la menstruación. Y a ver cómo podemos hacer como un ciclo de cosas en relación a la mujer que todas influyen a la sexualidad femenina y a partir de ahí influyen también a la sexualidad con tu pareja, porque el grupo es cómo disfrutar del sexo con el padre de tus hijos y al final muchas cosas vienen porque nosotras no estamos conectadas con nosotras mismas. Nos encontramos. Así que con Ruth creo que también vamos a tener otra entrevista, ya veremos, ya os lo diré más adelante. Me gustaría sobre higiene de la zona genital de la mujer, de la choneta, y vamos a ver qué sale más. Es el principio. Hoy ya hemos aclarado cómo funciona la técnica y nos vamos a encontrar muchas veces más. Y si vosotras no tenéis ninguna pregunta más, la podéis poner igual en el chat, Ruth las puede leer también después y puede contestaros. Y muy guay de que haya funcionado todo tan bien y que el Leo haya participado y ahí el difusor está por detrás ahí purificando el ambiente. Otra entrevista también podría ser sobre aceites esenciales, vamos, es que no vamos a acabar. Tía, muchas gracias que has accedido a hacer la entrevista y que la has hecho en castellano, que te has atrevido. Menades de irte. Me ha costado mucho mantener el castellano. Pero muy bien, les menades de irte y nos vemos en la próxima. Un beso a todas y nos vemos en el grupo o en vivo algún día, no sé. Fins després!
Adeu!